¿Dios creó los ángeles buenos y malos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos comprobar esto? Y cómo nosotros a través de la palabra podemos tener luz sobre este tema. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en la semana pasada, el primer video que hicimos, vimos que Dios creó todo, tanto lo visible como lo invisible. Lo corroboramos en la palabra de Dios, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahora vamos a tocar otro texto también que nos habla acerca de la palabra de Dios en la creación de los ángeles como seres espirituales creados por Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 148, versículos del 1 al 5. Salmo 148 del 1 al 5. Vamos a ir a la fuente en la cual nos estamos basando, porque la palabra de Dios es la única verdad en la cual nosotros podemos basarnos, porque hay muchas teorías, muchos dichos y muchas cosas que se dicen acerca de este tema de los ángeles. Pero este documento que encontramos aquí en la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nosotros como cristianos nos basamos, porque la Biblia fue escrita, inspirada por Dios para instruirnos a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer entonces Salmos 148, versículo del 1 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alábale el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Con relación a todos los seres que deben alabar a Dios, primero aquí encontramos que Dios manda en su palabra a que sus ángeles le alaben. Alábenle desde los cielos, alábenle en las alturas, vosotros todos sus ángeles. Y sigue diciendo que alábenle sol y luna y las estrellas, las bellas, dice aquí, las lucientes estrellas, todas vosotras alaben el nombre de Jehová. Cielos de los cielos, alaben el nombre de Jehová. Dice aquí, porque él mandó y fueron creados. Entonces, todos estos, tanto los ángeles y la creación de la luna, las estrellas, los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios que fueron creados por Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, este es otro texto que corrobora la creación de los ángeles de Dios por la mano poderosa de nuestro Dios. Ahora, vemos aquí que Dios creó los ángeles, pero hoy en día vemos que existen ángeles buenos y ángeles malos. Y por eso nosotros también debemos preguntarnos, ¿Dios creó los ángeles buenos y también creó los ángeles malos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería que Dios creó los ángeles malos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese es el fundamento que nosotros tenemos para nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestra fe como iglesia, nuestra fe como creyentes individuales que hemos puesto
la fe en su palabra, bendito sea el nombre de Dios. Dios creó los ángeles buenos, Dios creó los ángeles malos. Esa es una pregunta que vamos a intentar darle respuesta a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero que nos adentremos en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los ángeles? La creación de los ángeles. Y si Dios creó los ángeles malos, ¿qué creemos nosotros? ¿Dios creó los ángeles malos? Vamos a hacer lectura en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Alabado sea el nombre de Dios. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, de carbunco, esmeralda y oro. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, aquí el profeta Ezequiel haciendo una figura de Satanás y una personificación acerca del rey de Tiro, revela la existencia de Satanás y cómo fue creado. Dice aquí en el último versículo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces habla de Satanás, que desde el día en que fue creado hasta el día en que se halló en él maldad, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Quién era Satanás? ¿Quién fue Lucifer? ¿Quién era este ser espiritual que Dios creó? Vamos a hacer en detalle lo que dice aquí el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 da unos detalles acerca de la creación de este ser sobrenatural, de este ser espiritual llamado Lucifer, llamado Satanás. Dice, tú eras el sello de la perfección. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Qué más dice aquí? Acabado de hermosura. Y sigue más detalles, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Entonces esto quiere decir que Dios hizo a Satanás como un ángel bueno. Es más, aquí dice la palabra de Dios que era un querubín. Hijo de hombre, levanta endecha y dile, así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, en el huerto de Edén estuviste. Versículo 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Tú, querubín grande. Está hablando acerca de Satanás como un querubín. Un ser espiritual con una jerarquía mayor que los ángeles. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, miren aquí que Dios hizo a este ser angelical que nosotros llamamos Satanás, serpiente antigua, diablo, tiene muchos nombres, como un querubín. Dice querubín, tu querubín protector. Era en su creación original un ángel bueno, un ser espiritual, dice el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Un ser hermoso, inteligente, sello de la perfección. Lo más hermoso que existía en toda la creación se llamaba Satanás, el ángel caído, querubín protector. Desde, dice la palabra de Dios, desde el día, vamos a resaltarlo aquí, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, desde el día en que Dios hizo a Satanás hasta el día en que entró en su corazón el pecado, la rebeldía y la maldad, era Satanás un ángel bueno, dice aquí la palabra de Dios, lleno de sabiduría, sello de la perfección, acabado de hermosura. Querubín grande, bendito sea el Señor. Perfecto en todos sus caminos, alabado sea el nombre de Dios. Este era Satanás. Pero el día en que se halló en su corazón maldad, dice la palabra de Dios, que fue cortado por tierra. Eso lo vamos a leer enseguida aquí en la palabra de Dios. ¿Y por qué les hablo en sí en esta introducción acerca de Satanás? Porque dice la palabra de Dios que él arrojó por tierra también, no solamente cayó él, sino, dice la palabra del Señor, la tercera parte de los ángeles fue arrastrado a la tierra. Ángeles que no guardaron su dignidad, ni guardaron su morada, dice la palabra de Dios. Dios los arrojó a tierra. Entonces, vamos a mirar esta transformación. Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Como ángeles buenos. Antes de ser Satanás un ser malo, un ser destructor, un ser lleno de maldad, era un ángel bueno. Con todos los detalles que dijimos aquí en la palabra de Dios, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y así también estaban sus ángeles, eran ángeles buenos. Hasta el día en que se halló en el corazón de este querubín protector, de este querubín grande, dice la palabra de Dios, que fue hallado en él maldad. Vamos a leer la palabra de Dios, Isaías capítulo 14, que nos da también el detalle de cuál fue este pecado, cuál fue esta rebelión, cuál fue esta maldad que cometió este querubín protector. Lo detalla la palabra de Dios aquí en Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres por tierra, el Seol a los lados del abismo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean y te confesarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra y transformaba los reinos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tenemos a este ángel querubín, protector. Bueno, dice la palabra de Dios que fue arrojado a tierra el día en que se halló en él maldad. Bendito sea Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Mire, aquí, el pecado de Satanás. Empezó a decir en su corazón, subiré al cielo. Subiré al cielo. No se conformó con su morada, con su estatus que le había dado Dios, sino que él quería algo más. Y aquí dice la palabra de Dios que decía en su corazón, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Gloria a Dios. Y se iba enalteciendo aquel corazón de aquel querubín protector, como dice aquí la palabra de Dios. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré. Sobre las alturas de las nubes. Subiré. Y aquí termina la palabra de Dios diciendo, y seré semejante al Altísimo. Miren la maldad. Seré semejante al Altísimo. El pecado de Satanás fue que quería ser igual a Dios. No se conformó con su estatus de querubín, sino que se llenó su corazón de envidia, de orgullo. Y la palabra del Señor aquí dice que en su corazón inquirió este enaltecimiento. Seré semejante al Altísimo. Este fue el que, dice la palabra de Dios, que fue cortado por tierra. Cayó. Por llenar su corazón de orgullo y rebelarse contra Dios. Y este deseo fue el que implantó, como dice la Escritura, Satanás personificándose en la serpiente que le llegó a Eva con este mensaje. Serás igual a Dios. Y este fue el pecado que trajo la muerte a la humanidad. Y así, este querubín protector y ángel bueno que Dios había hecho, cayó por tierra por querer
quitarle el trono a Dios. Seré semejante al Altísimo, dice aquí la palabra de Dios. En las estrellas de Dios levantaré un trono. Quería colocarse, sentarse en el trono del propio Dios Todopoderoso. Y por eso dice la palabra de Dios que fue arrojado. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hacer un poco más breve en este contexto, porque ustedes saben que este es un tema bastante largo, pero importante para nosotros como cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12? Capítulo 12, vamos a leer versículo 3 y 4. ¿Qué está hablando la palabra de Dios acerca de este tema en este libro de Apocalipsis, capítulo 12? Leemos la palabra de Dios, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí la palabra de Dios está también haciendo la figura de la lucha que se desarrolló en las potencias de los aires cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y ahí relata que dice que el dragón fue arrojado a tierra, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y la arrojó sobre la tierra. Aquel dragón arrojó la tercera parte de las estrellas, dando como figura ese acontecimiento cuando él fue arrojado a tierra y con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Y allí cayeron esos demonios en la cual nosotros encontramos en la palabra de Dios cuando Jesús dice, mirando a sus discípulos cuando venían contentos, y le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, haciéndose referencia porque los discípulos venían contentos porque aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Porque Dios, dice la palabra, que nos dio potestad para echar fuera espíritus malos. Así que esta manifestación de estos demonios eran los ángeles caídos que habían sido arrojados a la tierra y ahora andan por lugares áridos, dice la palabra de Dios, buscando cuerpos a quien depositarse como su morada y atormentarlos y hacer la obra de Satanás. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios que este ángel, dice, fue lanzado fuera y fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en este mismo capítulo leemos la palabra de Dios, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces este querubín protector, el día en que se halló en él maldad, Dios, aquí podemos ver, de pronto aquí estaba el cielo y aquí estaba Dios sentado. El día en que se halló en este querubín protector maldad,
fue arrojado a tierra. Y también la tercera parte de los ángeles, fueron arrojados a tierra. Y por eso vemos hoy, dice la palabra de Dios, que Satanás es el príncipe de este mundo. Y a nosotros nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y esto de dónde aparecieron? Cuando Dios creó a este querubín protector, pero este querubín protector es ángel bueno, lleno de hermosura, lleno de toda sabiduría, acabado de hermosura, dice la palabra de Dios. No respetó su morada, se llenó su corazón de maldad y fue arrojado desde el cielo hasta la tierra. Y ahora, como dice el libro de Job, anda rondeando la tierra y andando por ella. Y como dice también el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo les hago un llamado para que sigamos estudiando la palabra de Dios con este tema tan hermoso, tan importante que es para nosotros, para que conozcamos en qué mundo, en qué guerra estamos metidos. Y que, como dice Efesios capítulo 6, nos pongamos la armadura de Dios para que podamos soportar esta lucha espiritual, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades y principados y seres espirituales en las regiones celestes. Bendito sea el nombre de Jesús.